podcast de la Asociación Española de la Biomasa. Cada invierno, miles de viticultores se enfrentan al mismo problema: ¿qué hacer con la poda del viñedo? Es un residuo que no genera ingresos, ocupa espacio y cuya gestión está cada vez más regulada. Desde la Red Temática Europea de Bioeconomía Rural, impulsada en España por ABEBIOM y Cooperativas Agroalimentarias de España, estamos analizando soluciones realistas para este problema. Hoy hablamos de una de ellas, el biochar, con Claudio Mander, experto en esta materia y fundador de BIPS, una plataforma que reúne a empresas, técnicos e investigadores para impulsar su uso en nuestro país. Claudio, tú que eres un experto, uno de los expertos más reconocidos en España al menos en esta materia, pues nada, queremos saber qué es el biochar. Sí, mira, el biochar es un producto que es interesante, digamos, se puede obtener a partir de la pirólisis de los residuos, en este caso ya sea podas o de los arranques. Es un material que tiene un buen poder calorífico y que genera un producto de biochar de buena calidad en general, con bajo contenido de ceniza y que puede generar un biochar que puede tener varios usos. ¿Cómo lo podría un viticultor aprovechar de alguna manera? Por supuesto que vale mucho más el biochar y las soluciones que puede generar que la propia biomasa. Los usos que se están viendo hoy en día, digamos, para el caso específico de los viñedos, pasaría por un tema de generar biofertilizantes con base orgánica, que pueden ser compost, mezclado con biochar. Yo apuntaría inicialmente por ese lado. Y después también se pueden avanzar en soluciones por ahí un poco más, podríamos decir entre comillas, complejas, pero que en realidad no lo son desde el punto de vista agronómico. Es algo que hacemos todo el tiempo, que es formular no solo una mezcla de compost con biochar, sino agregarle una determinada cantidad de nutrientes que pudieran estar faltando o microorganismos. Hay bastante estudio, por ejemplo, hecho en agregados de tricodermas y otro tipo de organismos que pueden ser interesantes y generar productos más adecuados a cada situación. La verdad es que ya hay muchas pruebas a nivel mundial de haber usado biochar en viñedo con resultados muy buenos, incluso en calidad propia de la uva, además del rendimiento en kilos, también en lo que es la calidad de la uva en sí. Así que, digamos, experiencia hay, la parte técnica está conocida. Pasa, creo yo, más que nada hoy en día por resolver un poco la ecuación de equilibrio entre el costo logístico de traer la biomasa, resolver la inversión del proyecto, pero, digamos, son proyectos que tienen tasas de retorno que son interesantes a nivel financiero. Entonces, tengo mis podas de viñedo y ¿cómo obtengo biochar de ahí? El biochar es muy sencillo, se hace el proceso tecnológico es conocido, se llama pirólisis. Básicamente consiste en poner la biomasa en un ambiente sin oxígeno, en el cual se calienta y se separa en dos fracciones fundamentalmente. Una que es el biochar, que es un carbón inerte con muchísima porosidad, que es lo que le otorga las propiedades al biochar. Se habla en promedio de entre 250 y 300 metros cuadrados por gramo. Eso hace una porosidad interesante para el uso en agricultura en el suelo, tanto a nivel de absorción de nutrientes como de posibilidad de crecimiento de microorganismos. Y después la otra fracción que genera son los gases volátiles, se conocen como syngas, y ahí hay dos caminos. Hay algunos que tecnológicamente lo que han hecho es condensarlo para producir lo que se llama vinagre de madera y también unos bioaceites. Y hay otras tecnologías que directamente queman ese gas 100% y generan calor, y ese calor se utiliza de alguna forma en algún proceso posterior. La forma en la que los agricultores, un grupo de agricultores podría iniciarse en esto. Ha habido algunos agricultores entusiastas que con algunos equipos pequeños, caseros, que incluso los diseños están disponibles por internet, pueden producir pequeñas cantidades de biochar con su propia biomasa. No producen en forma controlada una calidad de biochar, pero bueno, no deja de ser un potencial camino. Por supuesto que son equipos que operan por batch, digamos, hay que llenarlo, producir el biochar, vaciarlo. No son equipos que funcionan en continuo, no son industriales. Pero por suerte hoy en día ya hay a nivel de escala, digamos, industrial razonable, unos tamaños de equipos que si se juntan, por ejemplo, los productores de una cooperativa, digamos, y se analiza la disponibilidad que pueden tener de podas y probablemente de algunas otras, porque probablemente la cooperativa esté trabajando con otras biomasas también. En algún caso hemos visto también para usar
¿cómo se llaman? Los racimos también, que a veces les quedan en donde procesan en las bodegas, queda también disponible eso que se podría usar también. Probablemente en la zona haya otras biomasas también disponibles, entonces, digamos, podrían transformar eso en biochar a partir de un cierto volumen, digamos, que tiene que estar alrededor de las 4.000 toneladas de biomasa. El modelo económico que se puede montar alrededor de esto puede ser, creo yo, por la estructura de cooperativista, sobre todo que hay a nivel de viñedos. Yo creo que la involucración a nivel cooperativo es interesante por el volumen que se puede generar de material que permita una primera explotación, digamos, de producción de biochar a una escala industrial inicial, que lo permita ser competitivo y que permita generar un producto igual todo el tiempo y que pueda ser usado después en un biofertilizante. Entonces, ¿el biochar es un único tipo de producto o hay diferencias? ¿Cómo va esto? En general hay bastante discusión también con el tema de la denominación. Algunos dicen biocarbones, otros dicen biochar. En realidad el biochar se deriva de una certificación específica que cumple unas determinadas condiciones de calidad. Entonces, al biocarbón que cumple esa calidad se le dice biochar. En términos generales podemos usar el término biocarbón. Para ser usado en agricultura tiene que tener una calidad determinada que coincide obviamente con la de biochar y no cualquier biocarbón se podría usar en la agricultura producido de cualquier forma. La combustión es la forma de valorización de la biomasa que más conocemos o que mejor conocemos, pero tú hablas de pirólisis. ¿Qué diferencias hay entre ambas tecnologías? Quemar biomasa por combustión implica el uso de oxígeno. Acá la única diferencia es que no usamos oxígeno. En una combustión lo que normalmente generas es calor y ceniza, en una combustión completa bien hecha. Si no está del todo bien hecha, por ahí sale alguna fracción de carbón, pero ese carbón que te sale de la combustión suele tener una cantidad de productos que condensaron y que precipitaron en ese mismo carbón. Cuando haces una pirólisis completa bien hecha en las condiciones ideales, vas a tener la fracción de carbono separada, con muy poco, lo ideal es que no tenga prácticamente condensado. Para que tengas una idea, si vos quemás una tonelada de biomasa, prácticamente todo calor, ¿sí? Y 3, 4, 5% de ceniza. Si vos haces una pirólisis, vas a obtener la mitad del calor que había en la biomasa y la otra mitad del calor se va a ir en el carbono que está en el biochar. Entonces, yo creo que a futuro, digamos, incluso para redes de calor y ese tipo de uso, me parece que tiene más camino la pirólisis, que te produce calor excedente porque es una reacción exotérmica, te produce biochar y te puede producir créditos de carbono, que la combustión. Porque la combustión genera calor que tiene un precio relativamente bajo y cenizas que hay que gestionar. Entonces el biochar resuelve eso porque las cenizas se van en el biochar y vuelven al suelo y después te queda el calor y los créditos para vender. Con lo cual a inversiones similares se genera más valor en la pirólisis que en la combustión. Esto que dices de los créditos de carbono es uno de los valores del biochar, sí, ¿no? Que bueno, está un poco en ciernes todavía. El biochar como tal es un producto que tiene muchísima duración, o sea, no se va a descomponer rápidamente, tiene lo que se llama mucha persistencia y por lo tanto usado de una forma tal que no implique que se vuelva a quemar, porque si lo volvemos a quemar volveríamos a emitir y ahí seríamos lo mismo que haber quemado biomasa. Seríamos neutros pero no carbono negativo. El biochar se usa de determinadas formas, como puede ser incorporarlo al suelo o incorporarlo en materiales de construcción. Es considerada una tecnología carbono negativo a nivel europeo, a nivel de todas las regulaciones y demás. Y desde el punto de vista de las tecnologías carbono negativo es de las más consistentes porque es la que podría funcionar a un precio mucho más bajo que otras. Entonces, por ejemplo, la captura directa de aire que se ve funciona si te pagan 600 euros la tonelada el crédito de carbono. El biochar, los créditos de carbono valen alrededor de 100, 120 euros la tonelada, en algunos casos más. Pero ¿qué pasa? El biochar aparte puede generar efectos benéficos adicionales en el suelo. Entonces, la verdad que es la tecnología que tiene más potencial de expansión, porque a la vez que capturas, puedes mejorar el suelo también. Que ninguna otra tecnología en principio por ahora lo puede hacer, porque es costo para capturar el carbono y enterrarlo de alguna forma. O sea que desde el punto de vista de un agricultor, un viticultor que tiene ese residuo, que ahora, bueno, pues lo tritura, lo deja en el suelo o lo quema, si lo transforma en biochar y luego lo vuelve a aplicar en su suelo, mejorando Correcto. Es mucho más eficiente porque, digamos, hoy en día la salida que tiene el agricultor para los residuos es o los tritura, que tiene un costo. Si lo trituran y lo incorporan al suelo, lo hacen porque la reglamentación se los permite, supuestamente porque eso fija
materia orgánica y permite aumentar la materia orgánica, cosa que desde el punto de vista agronómico, por lo menos desde mi punto de vista, no es así. Bueno, tú eres ingeniero agrónomo. O sea. Sí, tiene mucho carbono y poco nitrógeno, así que poco va a ser eso, digamos, como generación de materia orgánica en el suelo. Muy probablemente al año siguiente va a seguir estando buena parte ahí. Y la verdad que es mucho más eficiente con los residuos, no solamente probablemente con el biochar que venga de las podas o de los arranques, sino por ahí usando compost de otros circuitos de reciclaje de biomasa, podés generar un fertilizante que es mucho más eficiente que haber triturado. Es mucho mejor tener un fertilizante formulado para la condición específica de cada suelo y de cada cultivo que no triturar biomasa y esperar a ver qué vaya a pasar. Y eso yo creo que cualquier agricultor va a coincidir conmigo. Después habrá que ver un tema de costos y de precios y de experiencias y demás de cada uno. Después el que lo quema ni hablar, o sea, varias veces se han intentado prohibir las quemas, al final de alguna forma u otra las siguen autorizando, con lo cual desde el punto de vista ambiental tampoco es lógico, y si la regulación en ese sentido y el control avanzara, no se debería quemar. Desde luego parece claro, pero bueno, a veces cambiar hábitos es complicado, ¿verdad? Yo he sido agricultor toda mi vida, digamos, y las economías de los agricultores no son siempre con grandes márgenes de maniobra, así que muchas veces ir con una propuesta de un cambio que realmente no va a generarle valor al agricultor, yo creo que es perder de antemano. O sea que me parece que en toda esa generación de valor se tiene que contemplar que una cantidad significativa vuelva a los agricultores, porque si no, no tiene sentido que lo adopten. Probablemente la propia industria que procesa la uva en algunos casos tiene también sus propios residuos, entonces si se trabaja todo en conjunto, por ahí podrías pensar en una situación en la que generás calor para venderle a un tercero, la cooperativa puede usar los créditos para su propia reducción de emisiones y puede terminar generando un producto para los propios agricultores, digamos, que tenga más valor que la biomasa. Eso técnicamente es posible, económicamente en muchos casos puede funcionar también y bueno, yo creo que el camino está ahí. ¿Y cómo se puede llegar a ese agricultor para que tenga interés en iniciar este camino? Nadie mejor que el agricultor sabe los problemas que tiene en su propio campo, entonces siempre antes de empezar hay que pensar qué es lo que queremos resolver. La idea es que para que tenga sentido hay que agrandar el valor. Entonces la forma de agrandar el valor es utilizar el producto de la mejor forma, el biochar de la mejor forma y producir la mayor cantidad de resultados posible. Si es solamente sacarnos de encima la biomasa para hacer biochar y ver en dónde lo tiramos, ahí es poco el valor. Se queda corto. Haciendo biochar puedes obtener el biochar, que es un producto que luego puedes utilizar como fertilizante, como base para una fertilización. Totalmente. Ese calor que puedes colocar para dar calor a unas instalaciones, para dar una red de calor. Una red de calor. Por ejemplo, en un polígono industrial que pueda necesitar calor. Y luego a mayores esos créditos de carbono. Sí, las regulaciones cada vez van más en ese sentido, tanto a nivel europeo con las regulaciones de carbon farming, como a nivel español con el registro de carbono y con el fondo nuevo que se acaba de crear para la economía sustentable de carbono. ¿Qué inversión habría que hacer para montar una pequeña pirolizadora? Sí. Si pensamos en un pirolizador a nivel industrial, digamos que nos permita asegurar la calidad del producto. Eso estamos hablando de equipos que pueden valer alrededor de 1,5 millones, 1.600.000, 1.700.000, y un proyecto completo desde cero, si hay que armar una nave o si hay que poner equipos de incendio y demás. En promedio podemos hablar que estamos hablando de inversiones de alrededor de 2,5 millones, 3 millones, según el caso. Las fuentes de ingreso, en general, puedes hablar de que hoy en día el tema de los precios de los créditos de carbono es público, hay plataformas por internet que se pueden consultar. Estás hablando alrededor de 120 euros la tonelada de dióxido. Lo bueno es que ese dato en particular es algo que podemos saber antes del proyecto porque hay mercado y se conoce, entonces incluso hay precontratos, hay gente que está interesada, es un mercado demandado y eso puede representar el 40% del ingreso total del proyecto. Después el calor, bueno, dependerá del precio del calor que se reemplaza. La ventaja es que es un calor verde que no tiene factor de emisión, con lo cual puede reemplazar perfectamente al gas natural. Y después el biochar en sí es bastante común en términos promedio, digamos que para usos agrícolas en precios de entre 350 y 500 euros. Cuando la gente pregunta el precio de biochar, yo lo que tiendo a decirles es, mira, el biochar vale el valor de la solución que genera. Entonces, si no genera ninguna solución, no vale nada. Si lo que resuelve
es un suelo muy arenoso que no tenía posibilidades de nada y que resulta que gracias a eso se puede hacer algún tipo de cultivo. Y bueno, si reemplazamos un fertilizante que vale entre 500 y 600 euros y producimos biochar más barato, y bueno, ahí va a tener sentido. Yo creo que ese es el camino. El biochar va a ser un ingrediente que reemplace otros ingredientes en formulaciones de todo tipo. Desde bioplásticos, gomas, construcción, cemento, biofertilizantes. Cada uso requiere su propio biochar y lo bueno es que ya hay muchas empresas interesadas en usarlo como ingrediente. En general, las tasas de retorno son interesantes. Tenés que pensar en tasas de retorno del 15% para arriba y según el caso puede ser hasta un 20-25% también. La verdad es que biomasa tenemos disponible por todos lados y hay que seguir trabajando en el desarrollo del uso. Por ese lado va a venir un poco la salida. Está evolucionando muy rápido. Esa yo creo que es la buena noticia también. Y ya casi para terminar, Claudio, si algún agricultor o viticultor que esté escuchando esto quiere contactar o ampliar conocimientos, ¿cómo puede hacer? Obviamente, digamos, yo soy socio de Abebion, pueden consultarme a mí a través de ustedes. Hace un par de años atrás, yo con otra gente armamos la asociación de biochar, que se llama BIPS. Ahí hay varios con experiencia en producción a escala pequeña, incluso artesanal, y algunas otras empresas o que ya están produciendo o que tienen sus propios proyectos de producción, así que cualquiera de los socios o yo mismo podemos compartir la experiencia y tratamos de orientarlos mínimamente de por qué lado buscar. Pues muy bien. Muchas gracias, Claudio. Por nada. Gracias.